Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. Pues muy buenos días, queridísimos oyentes de Sin Novedad en el Alcázar, en esta casa, en Decisión Radio. Estamos en nuestra edición de los sábados, ya saben, todos los sábados y todos los domingos, Sin Novedad en el Alcázar, de 10 a 12 del mediodía. Y la guarnición de la fortaleza del Alcázar, hoy la componen don Mariano Calabuch. Muy buenos días, don Eduardo. Don Mariano. Muy buenos días. Me dio recuerdos para todo el equipo, todo el grupo, todos los camaradas. Eduardo Vital. Hombre, nuestro oyente de Chicago. Españolísimo mexicano. Chicago, sí, señor. Nuestro españolísimo mexicano, que es de esos mexicanos que se sienten orgullosísimos de Hernán Cortés, orgullosísimos de España y que no abdican como López Obrador, el presidente de su país natal. Así es. Él estará, yo le quería mandar mucho ánimo porque ahí en Chicago se pasa más frío que en Vorkuta, por ejemplo. Más que en Segovia. Por eso, más que en Segovia. Y nosotros nos estamos quejando aquí porque estamos a -2 o -1 en algunos sitios y lo que tienen que padecer allí tiene que ser terrorífico. Chicago es mortal, Chicago es Siberia. Además del aire, además del aire, ¿no? Sí, sí, sí. Con el lago allí, bueno, el lago que es un mar. Sí, sí. ¿no? Navegable. Es terrible. Don Juanma Cepeda. Buenos días. Mi alivio. Juanma Cepeda es mi abogado, aparte de mi amigo y camarada desde el siglo pasado, y es además mi alivio, que es como los delincuentes llaman a sus abogados, sus alivios, ¿no? Bueno, pues es, aparte de mi amigo y camarada, es mi alivio, mi abogado Juanma Cepeda. Y además hay que anunciar que a partir de hoy, día de la fecha, bueno, pues para hacer memoria histórica y memoria democrática, Juanma Cepeda va a llevar a cabo, Sin Novedad en el Alcázar, una sección, Memoria Azul, en la que, bueno, pues a lo largo de la tertulia haremos un paréntesis para que Juanma Cepeda nos cuente, nos refresque la memoria a tirios y troyanos, a todos, o sea, a Pablo Iglesias y a Alberto Núñez Feijóo. También a Santiago Abascal, con hombres con mayúscula, en versales, toda la palabra, hombres y mujeres que dieron su vida por España, que dieron su vida por la nación española, por la patria. Entonces haremos, pues a lo largo del programa, estén ustedes atentos, no diremos cuándo para mantenerles a ustedes en vilo, a lo largo de las 2 horas, pues un breve receso para que Juanma nos deleite a todos, nos refresque la memoria histórica, democrática o como quieran ustedes llamarla, con su sección Memoria Azul. Sí, además hablaremos de víctimas azules, precisamente que son víctimas azules y son víctimas de la guerra civil en base a lo que establece la Ley de Memoria Democrática, para que no digan que no cumplimos con las leyes vigentes. Claro. Pero claro, que no sean siempre las víctimas de un lado. Vamos a sacar víctimas que no eran ni de un lado ni de otro, eran de esa tercera España, de la que hablaron tantos filósofos y políticos españoles. Yo ya tengo una pregunta preparada para ti. Perfecto. Qué raro, Mariano. Don Norberto Pico. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Pues hombre, había consternado con los acontecimientos de ayer. Ya saben nuestros oyentes que este programa se graba en jueves, con lo cual estamos en la mañana siguiente del atentado yihadista de Algeciras. Así que la verdad que consternado todavía, porque es verdad que no es la primera vez que el yihadismo islámico golpea en España, pero cuando lo vuelve a hacer y uno conoce las circunstancias en que se ha producido y rápidamente se tienen datos de quiénes son las víctimas y cómo ha sido, pues la verdad que a uno le afecta. Y personalmente reconozco que me afecta porque, aunque insisto, no es el primer atentado yihadista, lamentablemente, en España. Ni será el último, desgraciadamente. Estamos acostumbrados a que estas cosas sucedan más o menos lejos de España, y cuando uno le pone nombres y apellidos y sabe dónde vivía y a qué se dedicaba la víctima, pues la cercanía hace que uno lo sienta más. Así que... Pero ya sabes, querido Norberto, querido Juanma, querido Mariano, que los imbéciles zampabollos del Parlamento Europeo llegaron a proponer literalmente prohibir
la mención y difusión en los medios de comunicación del origen étnico y del credo religioso de estos sarracenos de mierda que vienen con ánimo de conquista. ¿Por qué? Pues estos zampabollos imbéciles del Parlamento Europeo decían que es que si se publicita en los medios de comunicación que son islámicos, que son islamistas, que son musulmanes, pues se engrandece el peor enemigo de Europa, que es la islamofobia. ¿Se puede ser más gilipollas? Sí. Ostentar algún cargo de relevancia en el Parlamento Europeo, ¿no? Querido Borrell. O sea, el peligro para Europa no es la yihad, es la islamofobia. Y claro, si tú cuentas en los medios de comunicación que son putos sarracenos, ¿no?, que actúan después de haberse chutado el Corán en vena, obedeciendo los preceptos coránicos que invita a la musulmanada a practicar la yihad, por lo menos una vez en su vida, pues resulta que estás fomentando la islamofobia. Eso es lo que tenemos en esta triste, decadente y puerca Europa. Bueno, como decía Norberto Pico, un sarraceno islamista ha matado a un sacristán y herido de gravedad a un sacerdote y a otras 3 personas, empleando un cuchillo de grandes dimensiones. El ataque tuvo lugar en Algeciras, sobre las 7:30 de la tarde del pasado miércoles. La policía detuvo al asesino, Yassin Kanza, de 26 años de edad y nacionalidad marroquí. Pedro Sánchez, marroquí. Marroquí, a ver qué dice el sultán y el comendador de los creyentes, que te tiene de hinojos, que te tiene de rodillas, Pedro Sánchez. El terrorista podría ser, aquí empezamos con los eufemismos policiales, podría ser lo que la policía define como un lobo solitario, o sea, un terrorista musulmán que mata cuando recibe la orden de hacerlo. No hace falta que la orden se la dé Bin Laden o su espíritu, se la da el imán en la mezquita. Sí, el imán en la mezquita. O se la dan sus efluvios cerebrales después de haberse chutado en vena el Corán. Su ataque se prolongó durante más de 1 hora. En un primer lugar, actuó en la iglesia de San Isidro. Allí irrumpió destrozando todo lo que encontraba a su paso al grito de Alá Akbar, Alá es grande. A la vez se encaraba con los feligreses a los que les amenazaba para que se convirtieran al Islam. Después, tan pichi, sin que nadie hiciera nada por evitarlo, agredió, como digo, al sacristán en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma. En esta iglesia, solo el valiente sacristán, su intervención, evitó una auténtica masacre, puesto que dentro del templo había una docena de niños que asistían a las clases de catequesis en el momento en el que el terrorista musulmán irrumpió por la puerta principal del templo dando machetazos a izquierda y derecha. El terrorista persiguió a este heroico sacristán que salvó la vida de estos críos que asistían a catequesis. Diego Valencia se llama el sacristán muerto, hasta la plaza alta, donde lo arrojó al suelo y le apuñaló reiteradamente en el abdomen mientras le golpeaba repetidamente en la cabeza hasta matarle, gritando con cada puñalada invocaciones a Alá. Bueno, pues ahora vendrán los podemitas, los socialistas, incluso los peperos, por supuesto los de Esquerra, a edulcorar este crimen y a decir que no, que esto es un loco, un destarifado, que no se trata de ninguna, en fin, de una pendencia del Islam contra Occidente. Bueno, pues a todos estos imbéciles de la corrección política, a todos estos imbéciles subvencionados con el oro musulmán, he ahí Qatar y el Mundial, he ahí el Parlamento Europeo, untado todo él, fundamentalmente el Grupo Socialista, por los cataríes y por los marroquíes, obvian, ocultan que la civilización occidental ha sido siempre objetivo preferente del Islam, que Europa se construye frente al Islam, contra el Islam,
luchando contra el Islam. Hagamos un poco, queridos contertulios, memoria histórica. Memoria histórica. Vamos a ver. Desde que se produce la caída de Constantinopla, la Roma de Oriente, en el año 1453, asaltada por las tropas de Mehmed II, el sultán de los dos continentes, otomano, hasta que los reyes católicos toman la Granada de nuestra queridísima Noelia, expulsando al último vestigio de la dinastía nazarí, pues en esos 39 años que median entre 1453 y 1492, el Islam cierra el Mediterráneo y lo convierte en un lago musulmán. Bueno, cuando los reyes católicos finalizan la reconquista, toman Granada y expulsan a Abu Abdil, al último representante de la dinastía nazarí, los otomanos ya se disponían a abrevar sus caballos en el Tíber, como decían ellos. Bueno, esto lo impiden los reyes católicos. Los reyes católicos, con la toma de Granada, impiden que el Islam señoree todo Occidente y rompe el cepo occidental de los otomanos en el Mediterráneo y en Europa. Por eso la toma de Granada se celebra en toda la cristiandad, que es así como se llamaba Europa. Europa como término geopolítico es muy moderno. Lo que hoy conocemos por Europa se conocía como la cristiandad, término al que siguen aludiendo los islámicos. Repican todas las campanas de todas las iglesias de Europa, de la cristiandad, por la toma de Granada. Y eso el Islam no lo ha olvidado. A ver, tontos del culo del PSOE, de Podemos, pringaos, que estáis pringaos con el oro musulmán, también los del PP. ¿Cómo terminaba Bin Laden todos sus videocomunicados? ¿Cómo los terminaba? ¿Lo recordamos? Ah, sí. La postdata final de los videocomunicados de Bin Laden era: no volveremos a consentir de la... Así terminaba Bin Laden todos sus videocomunicados. Porque hace más de 500 años fueron expulsados de lo que para ellos era el jardín del Edén, Al-Ándalus, o sea, España. Y eso, el Islam, que es una nación espiritual, ni lo ha olvidado ni lo ha perdonado. Los que lo hemos olvidado somos nosotros. Por eso nos ganan por la mano, por las manos, por las patas y por todo lo que quieran ganarnos, aparte de comprar a nuestros representantes. ¿Verdad, Pedro Sánchez? De comprar a nuestros representantes con el oro musulmán. ¿Verdad, Pedro Sánchez? Bueno, pues mientras Occidente no quiera aceptar esto, seguiremos padeciendo el terrorismo yihadista. Por cierto, para todos esos papanatas que dicen que el Islam es una religión de paz, de amor, todos cogiditos de la mano por las calles de Europa, moritos, cristianos, judíos, dándonos besitos en los morros y abrazos por las avenidas de Europa, para todos esos imbéciles compraos con el oro musulmán, que sepan que la yihad es un precepto coránico. Y en ese precepto coránico se combina, se invita, se obliga a los miembros de esa nación espiritual que es el Islam a participar de alguna manera, por lo menos una vez en su vida, en la yihad. O sea, en la guerra santa contra el infiel, el cristiano y el judío. Si no de manera activa, como ha hecho este hijo de puta en Algeciras, sí financiando la yihad, por lo menos una vez en la vida. Hay que participar en la yihad. La yihad es una obligación coránica, la guerra santa contra el infiel. Hay otros preceptos en el Corán. Por ejemplo, matad al infiel judío, cristiano, allá donde lo encontréis, incluso en el vientre de sus madres. Esto es un precepto coránico. Y esto se está predicando en todas las mezquitas de Occidente.
Y este Occidente tan tolerante, tan cobarde, tan democrático, tan mierdero, los abraza y pretende que las víctimas reales o potenciales, que somos todos los demás, abracemos al Islam, comprendamos al Islam. Yo, antes de dar la palabra a nuestros contertulios, quiero gritar hoy más que nunca: ¡viva Don Pelayo! ¡Viva los Reyes Católicos! Y, por supuesto, hago mío, desde hace muchos años, el lema de los caballeros teutónicos, que desde que se aparecieron los caballeros teutónicos, los caballeros de la Orden de Santiago, de Calatrava, etcétera, etcétera, pues nos luce el pelo como nos luce, frente al puto moro, frente al puto sarraceno, frente al criminal islamista. El lema de los caballeros teutónicos decía lo siguiente: si venís a por nuestras cruces, solo encontraréis nuestras espadas. ¿Te enteras, Pancho I de la Pampa? ¿Te enteras, indigno ocupa de la silla de Pedro? Si venís a por nuestras cruces, solo encontraréis nuestras espadas. Hoy no. Hoy encuentran a Europa de hinojos, a la cristiandad de hinojos y con el culo en pompa mirando a la Meca. Caballeros. Y a esta hora, Eduardo, efectivamente, el Santísimo Padre no ha hecho mención alguna. ¿Qué va a hacer? Ninguna. Es que no se puede añadir nada a lo que ya has comentado. Yo, ya a nivel personal, a uno le obligan a... Santísimo Padre está muy ocupado diciendo que la homosexualidad no es un delito. Oiga, usted no tiene que valorar lo que es delito o no, pero sí lo que es pecado o no. El Vaticano no está para valorar delitos. Aquí tenemos a Juanma Cepeda, ni para especialista juzgar, en ni para eso. juzgar. Pues ya no juzgarán desde arriba. En el Vaticano lo que reza es el pecado, no el delito, el pecado. Que es verdad que casi todos los delitos además son pecado. Así es. Pues dice, no, la homosexualidad no es delito. Pues claro que no es delito. Pero en algunos países del mundo sí. En algunos países, en los islámicos. Los islámicos, efectivamente. Pero los islámicos, sí. Me niego a llamarle santidad. Pancho I de la Pampa. Te obligan a ser... ¿Es pecado? Ah, amigo. Ahí ya se calla. Te obligan a ser racista. Pero no es racismo en contra de la persona, es en contra de sus costumbres. Es decir, cuando no nos gusta algo, no lo aceptamos. Del mismo modo que no nos comemos, por ejemplo, unas coles de Bruselas porque no nos gusta. Tampoco tenemos por qué aceptar que estos señores intenten imponernos su religión, sus creencias y sus costumbres a nosotros. A mí me enseñaron de pequeño que donde fueras hagas lo que vieras. Pero bueno, no vas a... Si la cosa que ves es correcta. Entonces... Es que al entrar, después de fin de año, entró un sarraceno, un menor, que no era menor, resultó que tenía 20 años. A los 5 días de haber llegado a Canarias, violó a una mujer. Y eso que vienen haciendo son sus costumbres, aunque quieran decirnos que no. Oiga, es que lo hacen. Lo estamos viendo. No nos podemos parar a pensar si lo que nosotros sentimos hacia ellos es racismo o no. Me da exactamente igual. Yo tendré el sentimiento que quiera tener porque es algo objetivo en mí. Es decir, que esa persona me da repulsa o su ideología me da repulsa es mi derecho. Entonces, que a mí me llamen racista o que me llamen homófobo porque critico a una persona que que practica una religión que pone a la mujer al pie de los caballos, que alenta a salir a practicar la yihad por lo menos una vez en la vida, pues tengo derecho a no tener que aceptarlo y no me da la gana aceptarlo. Es que el problema es un problema mucho más grave que el decir estamos ante un atentado terrorista o no, estamos ante un zumbado que luego dirán que es un loco o drogadicto, seguramente, etcétera, etcétera. El problema de fondo es la lucha entre dos civilizaciones. No se integran. La civilización musulmana y la civilización cristiana, o de raíz musulmana o de raíz cristiana. ¿Por qué?
Porque el Islam, el mundo musulmán como se conoce hoy, sigue anclado en el siglo VII. Es que es así. Por ejemplo, vamos a ver, cuando dicen, no, es que en el mundo musulmán la política y la religión es lo mismo. Están absolutamente... No hay códigos civiles. No hay códigos civiles, es un código religioso. Es como si en España, cuando tú cometes un delito o tienes un ilícito civil, pues te rigen por la Biblia o por el Nuevo Testamento. Oiga, no, esto es una cosa. No, en el mundo musulmán es solo uno, no hay jueces, hay sacerdotes, para que nos entendamos, sacerdotes de los suyos. Y al igual que efectivamente yo puedo reconocer que desde un punto de vista histórico la cristiandad, lo que tú muy bien calificabas como cristiandad, en el siglo VII, en el siglo VIII también eran teocracias, porque lo eran, pero eso ha evolucionado. En cambio, ellos no han evolucionado en absoluto, siguen pensando igual y actuando igual que en el año 700, igual que en el siglo VI. Es igual, ellos no han evolucionado. Igual que se acusa a los católicos o a la religión. No, es que sí, pero la religión católica ha evolucionado en unos casos para bien y en otros para mal. Y si no, que pregunten a Pancho como tú le llamas. Pero aquí estamos es la confrontación entre dos civilizaciones totalmente distintas. Porque además ya está, desde un punto de vista histórico, absolutamente superado. Claro, para el que quiera estudiar, para el que solo oye a los programas de Telecinco, al Jorge Javier o a nuestros amiguetes, claro, España era el paraíso porque donde convivían tres civilizaciones, sí, que es una de las mentiras más grandes que han existido desde un punto de vista histórico. En España nunca han convivido tres civilizaciones, la judía, la musulmana y la católica, no. En España lo que hubo fue una reconquista, que además ahora mismo está reconocido por los últimos grandes historiadores del mundo occidental, donde precisamente dicen que es la labor mundial más increíble que se ha realizado, incluso por encima de la civilización de América. Lo están considerando como la reconquista de España. ¿Por qué? Porque, como tú muy bien decías, fue parar los pies a una civilización absolutamente salvaje, absolutamente... Claro, no vamos a decir antidemócrata, no caigamos en los errores que caen los políticos de ahora, porque en el año 700 evidentemente no existía democracia, está clarísimo. Y esa es la lucha. La lucha es entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Europa cada vez está... olvidando y dejando a un lado sus principios, sus valores, su encaste con la cristiandad, y así nos va como nos va. Y España está pasando absolutamente lo mismo. Pero lo he dicho muy claro, Eduardo, porque se están llevando la pasta de ellos. Claro, mira, yo tuve un cliente hace muchos años que era un gran arquitecto de reconocido prestigio mundial y era judío y sin ser obviamente ortodoxo, judío ni radical. Y hablando del problema, que podemos hacer una comparación, hablando del problema de Israel, a mí me dijo, Juan Manuel, no te equivoques, tardará tiempo, esto es una cuestión de tiempo. Israel, el mundo judío acabará desapareciendo, pero por una cuestión, decía, matemática. Porque los musulmanes que viven en Israel tienen todos 5 hijos y los judíos que viven en Israel, 1 o ninguno. Dice, llegará un momento en que con la democracia liberal, como es un hombre un voto y como Israel evidentemente sigue siendo, o por lo menos era un país democrático a efectos de elecciones, tomarán el poder político y después de tomar el poder político tomarán... Aquí pasa lo mismo. Ayer leía una crítica, si podemos decir en broma, pero que no están en broma, que decía, mientras tú no puedes tener hijos, mientras tu mujer no quiere tener hijos hasta consolidar su trabajo, hasta consolidar un hogar, los islamitas, los musulmanes que vienen a España tienen 5 o 6 hijos, porque les da igual, porque tienen preferencia en los colegios, preferencia para las becas, preferencia para las viviendas sociales. Dice, mientras tú estás jodido intentando, a ver, en la familia que tiene un hijo, intentando tener 2 porque las posibilidades económicas y laborales no te lo permiten, a ellos les da igual, porque nos estamos abriendo en canal para favorecerlos. Eso es precisamente lo que este arquitecto judío le comentaba a Juanma hace años, a Juanma Cepeda. Es el discurso de Boumedienne, el primer presidente de la independiente Argelia, una vez que los franceses salen de allí a escape. Bueno, pues Boumedienne lo dijo en Naciones Unidas, año 62. 62 o 63, no recuerdo exactamente. La década de los 60 del siglo pasado. Volveremos a conquistar Occidente, pero no con los alfanjes de nuestras tropas, sino con el vientre de nuestras mujeres. Helo ahí.
Velo ahí. El español hoy tiene, el que tiene, un hijo por cabeza. Aquellos que los tienen. Un hijo por cabeza. O ninguno. Los musulmanes que viven en España, que ya tienen la nacionalidad española, etcétera, 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 por supuesto, con pingües beneficios por parte de todas las administraciones españolas para ellos, pues el que menos tiene 5 hijos. El que menos tiene 5 hijos. Publicidad y retoma Norberto Pico. Visión Radio, porque tú ya has decidido. ¿Qué quieres? Te has portado genial. Pero si no me han hecho nada de daño. ¿Entonces qué quieres? Un bocadillo de chorizo con pan normal. Antes no podía, pero ahora me lo comeré a bocados. En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 91 578 1311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa. Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. No te olvides, entra en la web de Decisión Radio, www.decisionradio.com y hazte miembro del Club de Amigos. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. La Espumosa, ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia, champán francés, sprit clásico y macerado con fruta natural. Tu gastrobar con terraza y buen ambiente, un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar, el gastrobar de moda. Pablo, ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Sabes quién tiene la solución? ¿Quién? Gafas Policía, y es que fabrica lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar mascarilla y que no se te empañen, disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con su propia marca Gafas Policía. Además, son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplen con todas las calidades. Aptas para todos los públicos, puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en gafaspolicia.com y descubre todos sus modelos. ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? ¿Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más. En La Fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería a medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33. En Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en la calle Daribao 205, o visiten nuestra página web www.lafabricadecamisas.com. Cuando tus valores son claros, tomar decisiones se vuelve más fácil. Decisión Radio. Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. Bueno, querido Norberto, como tú muy bien recordarás, el necio, en el sentido etimológico griego de la expresión, el necio de Zapatero, padre de la alianza de civilizaciones,
llegó a decir la gilipollez de que don Miguel de Cervantes Saavedra era el paradigma de la alianza de civilizaciones. Sí. Hay que ser tonto, pero tonto... Lo atestigua su mano. Culo. Su mano lo atestigua. Vamos a ver. Y sus años en una cárcel. Efectivamente, don Miguel de Cervantes estuvo preso en los baños de Orán durante 5 años. ¿Qué coño alianza de civilizaciones, Zapatero? Después de haber combatido en Lepanto, la ocasión más grande que vieran los siglos, como decía Cervantes. Bueno, pues estuvo preso 5 años en los baños de Orán. Porque a lo mejor Zapatero se creía que los baños de Orán era un hotel o algo así, y que estuvo de vacaciones allí. Y era tal su comunión con el Islam, con los putos sarracenos, que trató de escaparse 5 veces. 5 veces trató de escaparse porque era un valiente. Ahí está su vida y su obra. Y a la 5ª vez que se escapó, que lo capturaron, pues lo iban a meter en una galera camino de Constantinopla para que se perdiera allí en Constantinopla, porque en los valles de Argel el rebelde don Miguel de Cervantes no había quien se hiciera con él. Y justo cuando iba a embarcar en la galera que le llevaba a Constantinopla, llegaron los monjes trinitarios a pagar el rescate de don Miguel de Cervantes. O sea que, ¿qué alianza de civilizaciones? Gilipollas. ¿Pero sois tontos? No, estáis untados. Además de tontos, estáis untados. Eso es lo que se predica en España. Monjes trinitarios, que hay que decir que es una orden que durante muchísimos siglos se especializó en el rescate de esclavos. Y la esclavitud, pese a que al cine ha convertido la esclavitud en un asunto prácticamente solo entre perversos blancos y negros que son esclavizados, negros africanos que eran sacados de África y llevados a América o Europa como esclavos, durante muchos siglos la principal víctima de la esclavitud eran cristianos que eran esclavizados por islámicos. Claro. ¿Vale? Entonces, esa orden, la orden trinitaria, efectivamente, durante siglos, pues se dedicó a rescatar a cristianos que eran esclavizados. Previo pago. Previo pago. Pero se iban con el dinerito. Siempre los abogados mediando. No, porque a lo mejor se piensa que iban los pobres trinitarios, rezaban, les daba mucha pena y soltaban a los presos. No. Era previo pago. Bueno, yo creo que lamentablemente esta es buena ocasión para volver a reflexionar sobre el peligro real que supone el islamismo en España, porque tengo la sensación de que vivimos ajenos al peligro real de este tipo de terrorismo. Es verdad que en España durante muchas décadas el terrorismo separatista, etarra, pues golpeó duramente y eso nos hacía, tener el objetivo, el foco siempre en ese tipo de terrorismo. Pero la relación sangrienta del terrorismo yihadista con España, pues viene de antiguo, ¿no? El primer atentado que se produjo en España con víctimas mortales debido al yihadismo islámico, si no lo recuerdo mal, es en 1985, en el restaurante El Descanso, sí, muy cerca de Torrejón de Ardoz, sí, señor. Porque una célula terrorista quería matar allí a algunos de los soldados estadounidenses de la base de Torrejón que acudían allí a veces a desayunar. El atentado lo cubrí yo para el Alcázar, era un viernes por la noche y fue terrorífico. Pues aquello fueron 18 muertos en 1985, todos ellos españoles. No, los yihadistas además fallaron, no mataron a ningún norteamericano y hubo 18 muertos, todos ellos españoles. Luego, todos sí tenemos en la retina los casi 200 muertos del 11M en 2014. Nos acordamos también de en 2017 los 13 personas asesinadas en Barcelona, en las Ramblas, ¿vale? Y ahora, en 2023, pues una persona ha sido asesinada. Con lo cual ya estamos en el entorno de... Perdona, sí. Norberto. ¿Sabes lo que cobraba el hijo de la gran puta de Alá que perpetró el atentado de Barcelona, en la Rambla, en agosto del 17, o septiembre, agosto del 17? Estaba percibiendo 1.000 euros de subvención del Ayuntamiento de Barcelona y otros 1.000 de la Generalitat Catalana. Bueno, 2.000 euros al mes este canalla. ¿Quieren ustedes decir algún español en situación de exclusión laboral que cobre 2.000 euros al mes? Eso es lo que cobraba ese asesino en A. Porque, como sabemos, tenía mucha relación con los servicios de inteligencia, servicios secretos, que algo le darían en B también, ¿no? Porque es que en aquellos atentados
efectivamente nos quedamos con las ganas, una vez más, de saber la relación entre los autores de los atentados y los servicios secretos españoles, ¿no? Porque siempre ya rápidamente salió que los tenían vigilados, que los tenían controlados, bueno, más bien que eran sus hombres dentro de ese mundillo. Y bueno, es verdad que es una persona a la que se le puede hacer caso o no, pero Villarejo en alguna ocasión ha deslizado que esos atentados pues tenían alguna finalidad política también, y que no era casual que se hubieran hecho en Cataluña. Pero bueno, volvamos a los atentados islámicos. Hablamos ya de más de 200 muertos, unos 250 muertos en la historia del yihadismo reciente en España, y hablamos nada más y nada menos que de 1.088 detenidos. Desde el 2004, es decir, de los atentados del 11M hasta hoy, hay más de 1.000 yihadistas detenidos en España. Bueno, pues pese a ser estas las cifras y pese a, digamos, todos los condicionantes culturales e históricos que ya hemos narrado, es decir, ese sueño del Islam de recuperar una tierra que consideran suya, que sería España, pese a todo eso, pues como sociedad y como Estado parece que vivimos ajenos a ese peligro real. Y yo creo que en buena medida ya hemos dicho por qué vivimos ajeno. Porque tratarlo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, tratar de explicarlo, cuáles son las motivaciones, pues lleva a unas conclusiones que difieren del pensamiento políticamente correcto, de la idea de las culturas que conviven y del buenismo reinante. Entonces, por eso no se quiere abordar y se mira para otro lado. Y tan se mira para otro lado que, bueno, estamos ahora en la mañana del día siguiente del atentado. A estas horas, antes de entrar a la grabación, yo he consultado las cuentas de Twitter de unos cuantos políticos de la izquierda, y salvo el presidente del gobierno, que ayer mismo, el día del atentado, dijo que lamentaba la muerte, como si hubiera sido de gripe o de no sé... Los televidentes diciendo falleció. Claro, oye, no sé, fallece alguien que está en una cama. El propio presidente en su Twitter asesinado, dice que falleció. Y luego he estado curioseando también en cuentas de líderes del gobierno más a la izquierda, las Yolandas Díaz, las Irenes Montero, también he consultado la de Pablo Iglesias y la de Echenique. De momento no han hecho referencia. No han hecho referencia. Entiendo el Papa tampoco. Y el Papa tampoco, efectivamente. El Papa tampoco. Sí, es verdad que imaginemos que la Iglesia Católica fuese una empresa. Imaginemos que al delegado de la Coca-Cola en Algeciras lo hubieran asesinado, además, en su jornada laboral, ¿no? Por poner el ejemplo. Pues entiendo que rápidamente Coca-Cola saca el presidente de la Coca-Cola saca un comunicado y dice: lamentamos la muerte violenta de nuestro trabajador en Algeciras. Bueno, pues el jefe de la Coca-Cola católica permanece callado. No sé. También es verdad que como le matan todos los días a un montón de delegados suyos por todo el mundo, y habitualmente en China no dice nada. No, y en África hace muy poquito pues también han muerto, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, volviendo al fenómeno, yo creo que salvo las fuerzas de seguridad del Estado, que lo conocen perfectamente, los políticos en España parece querer vivir al margen, ¿vale? Al margen, en el mejor de los casos, de parte de la estupidez que favorece al crimen en otros. Y en este punto de la estupidez, pues mira, no me queda más remedio que citar a una de las estupideces que hemos tenido que leer en estos días, que es más significativa por quien lo dice. Y quien lo dice, pues ha merecido en algunos momentos de su trayectoria alabanzas, bueno, pues porque lo hacía bien. Pero es verdad que desde hace algunos meses parece haber perdido por completo el oremus. Me estoy refiriendo a Macarena Olona. Macarena Olona, que insisto, parece que ha perdido el oremus, ¿vale? Lo ha perdido. Dice en su cuenta de Twitter el día del atentado a las 11:30. Los cristianos nos unimos en la oración por el alma del sacristán asesinado en Algeciras. Extirpemos el fundamentalismo de nuestra tierra. Es el abono que el racismo necesita. Es decir, esta Macarena Olona jódete y baila, se suma al coro de gilipollas, ¿vale?, que cuando hay un asesinato no se ponen de parte de la víctima, sino que dicen
Ojo, porque esto puede dar alas a no sé quién. A la islamofobia. A no sé quién. Dijo el Parlamento Europeo. Esto es el mismo argumento repugnante del país con los atentados del 11S en Nueva York. ¿Recordáis esa portada repugnante que ante el asesinato de 2.000 personas o 4.000 o 4.000, vete una a saber barbaridad. cuántas fueron allí? La portada era: el mundo tiembla ante la respuesta de Estados Unidos. Es decir, el foco no estaba puesto en las 2.000, 3.000 o 4.000 personas asesinadas, sino en una eventual respuesta de los Estados Unidos. Pues esto es igual. Es que Lamentamos el atentado sobre todo porque es que le va a dar alas a los racistas. Mira, Macarena Olona, yo entiendo que tú te tienes que hacer perdonar los años que has estado en política, ¿vale? Pero es mejor que te metas a un convento de monjas y te abandones. No pasa nada por ser racista, joder. Te abandones. Estoy en mi derecho de ser ¿Qué racista. racismo? ¿Qué racismo? Aquí no hay racismo ni que gaitas. Pero aquí no hay racismo de ninguno. Aquí lo que hay es una estupidez que inunda las mentes de muchos personajes públicos, y ahora parece también que de racismo. Que de Macarena Olona. Es racismo. Ojalá todos los moros que hay en España fueran como los de la Guardia Mora de Franco. Entiendo que Macarena Olona. Ojalá. O como los de la bandera de Falange de Marruecos. O como los de la bandera de Falange de tuvieron Marruecos. Un 90% de bajas que eran musulmanes. Musulmanes que eran más patriotas españoles que Feijóo. Y falangistas. Claro. Entiendo que Macarena Olona, asumiendo la mentalidad progre, pues ahora lo que viene a decir, y además para querer lavar su pasado reciente, pues lo que quiere deslizar es que, claro, ahora van a aprovechar muchos para condenar la inmigración y no hay que relacionar inmigración con bla, 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 bla. Vamos a ver, lo que conocemos a estas horas de este asesino, que ha asesinado por ser el musulmán, ha asesinado a unos cristianos, lo sabemos porque él lo decía mientras asesinaba. Tenía orden de expulsión. Lo que sabemos es que era un inmigrante ilegal marroquí, que tenía una orden de expulsión no ejecutada, ¿vale? Y que de alguna manera ya estaba siendo monitoreado por las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que este inmigrante, repito, ilegal, que había llegado a España sin que supiésemos quién es y que del cual había una orden de expulsión, había dado ya algún signo de radicalismo, ¿no? Y por eso estaba siendo parece que había enseñado la patita. Exactamente. Al menos es lo que conocemos a día de hoy, la mañana siguiente de los atentados. Entonces, Macarena Olona, es inevitable relacionar la mala gestión que se hace de la inmigración, primero, fomentando que lleguen a nuestro territorio miles y miles y miles de personas de las que desconocemos todo. Y lo desconocemos voluntariamente. Porque si quisiéramos conocerlos, pues los pondríamos en fila y diríamos: a ver, ¿usted quién es? Antecedentes, credenciales. ¿Tiene usted antecedentes en su país de origen? ¿Sí o no? ¿Está usted relacionado con algún grupo terrorista? No sé, alguna pista que nos dé, ¿vale? Bueno, sí, ahora ya sabemos quién es usted. Pase o no. Porque tenemos derecho a dejar entrar o no a quien queramos a nuestra casa, ¿no? Y luego hay otra cosa especialmente repugnante que Macarena Olona también mezcla en su tuit, que es esa especie de sentimentalismo en el que caen algunos cristianos, ¿no? En el que precisamente por ser cristianos y efectivamente reconocer que Dios es padre de todo, el género humano, etcétera, etcétera, pues parece que nos tenemos que tragar el sapo de los que nos quieren asesinar. Pues yo le voy a mencionar a Macarena Olona y a todos los que quieran caer en ese tipo de pensamiento, sea en una parroquia de barrio o sea en el Vaticano, las palabras de, creo, una voz autorizada en este asunto, que es el cardenal Sará. Para el que no lo sepa, que lo busque en Google, que busque la foto, no hace falta que busque más referencias, la foto del cardenal Sará, porque se dará cuenta rápidamente que es más negro que el betún, es decir, que es un cardenal africano. Bueno, pues este cardenal africano, preguntado, lo ha dicho insistentemente, pero en alguna de las ocasiones que se ha preguntado por el proceso de emigración masiva de países islámicos y de personas que profesan la religión islámica a Europa, no para de advertir del riesgo que eso comporta. Dice que si efectivamente se quiere ayudar a personas que lo estén pasando mal en su país, hay que ayudarles en sus países de origen, pero en ningún caso fomentar su traslado masivo a otros continentes. Y respecto de Europa y de la posibilidad, más que cierta, de que en los próximos años sea ya un continente con mayoría musulmana, por esta demografía de la que hemos hablado,
Dice exactamente el cardenal Sara: si Europa desaparece y con ella sus valores de incalculable valor, el Islam invadirá el mundo y cambiará completamente la cultura, antropología y visión moral. Entonces, mira, Macarenolona, progres de todo pelo, imbéciles que nos podáis estar escuchando, que no tiene nada que ver con el racismo. Que no tiene absolutamente nada que ver, que tenemos derecho a defendernos, que tenemos derecho a saber quién entra en nuestro país, cuáles son sus antecedentes, y tenemos derecho, por supuesto, a expulsarlos. Quizás a este no, este habría que haberlo expulsado antes. Hay que preguntarse por qué esa expulsión no se había ejecutado, porque como esa habrá no sé, miles y miles. No se ejecutan las expulsiones. Y miles. ¿Sabes por qué, Norberto? Porque no te lo reciben. Claro. Porque expulsar, primero hay que detenerlos. Después de detenerlos, subirlos a un avión. Y ya se ha dado más de un caso en que, como se niegan a subir a los aviones y no se puede utilizar la fuerza legal para obligarlos y llevarlos a sus países, dicen que no, que aquí se quedan. Orden de expulsión de esas ya para ejecutar al día siguiente hay miles en España. Pues no lo sé, pues habrá que hacer No hay medios. Voy a decir una cosa que voluntad. suena fatal. Habrá que hacer un campo de concentración para tener detenidos. Ojo, de concentración, no de exterminio, ¿eh? Claro, un campo de concentración para tener detenidos a todos los extranjeros que están pendientes de expulsión o que se niegan a su expulsión. Oiga, o usted se vuelve a su país de origen o va a estar aquí sin libertad, privado de libertad. Lo que no podemos es estar arriesgándonos a que criminales como el que ha asesinado en Algeciras esta semana, como no se ejecuta su orden de expulsión, pues el tipo coge su katana, se va a recorrer iglesias una detrás de otra en Algeciras hasta que por fin consigue asesinar a un cura, a un sacristán o a un feligrés. Entonces, como eso no nos lo podemos permitir y tenemos derecho a sentirnos seguros en nuestra propia casa, pues mire, o ejecutan las órdenes de expulsión, cueste lo que cueste, ¿vale? Porque para enviar carros de combate a Ucrania en una guerra que no se nos ha perdido nada, ahí sí que tenemos dinero. ¿Vale? Pero para fletar aviones y devolver a estos tipos a sus países de origen parece que no hay dinero. Pues o lo hacemos de una manera o de otra, pero insisto, los españoles tenemos derecho a sentirnos seguros en nuestras casas, cuando salimos a dar un paseo o cuando vamos a rezar a la iglesia. Pero esos CETIs ya existen, esos centros de concentración ya existen, son los CETIs. Lo que pasa es que están mal vistos por la progresía que sigue y que alaba a este tipo de seres, están llenos. Porque efectivamente no se ejecutan las órdenes de expulsión. Entonces, ¿qué pasa? Que se plantan ahí las televisiones al servicio del dinero que dan los moros, de que viene de Marruecos, que viene de Qatar, y se presentan allí y todos somos malos porque esos pobres están metidos en unas celdas. ¿Coño? Pero si no tienen otro, y que los que celdas nada. De celdas nada. Que no son celdas. Normalmente son los CETIs son antiguos cuarteles. Claro. Sí, que son buenos. Sí, he hecho celdas porque les han puesto barrotes por delante, pero no son celdas, efectivamente. Entonces, esa gente, pues como decía Norberto, esa gente no puede estar aquí. Porque primero nos está costando dinero y segundo, cuando salen a la calle los dejas abandonados. Primero, no se los devuelve después de un proceso legal. Y ahora Juanma nos explicará. Pero es que además hemos perpetrado la barbaridad de prohibir, bajo pecado de descomunión de la corrección política, por supuesto, porque la otra excomunión no importa nada. Las devoluciones en caliente, pero ¿cómo? ¿Cómo que no? O sea, un tío que te salta la valla de Melilla con un garfio en la mano dispuesto a rebanarle el cuello al primer guardia civil con el que se encuentre. Pero si el problema... si lo capturas no lo puedes hacer volver al otro lado de la valla en caliente. No, más subnormalidad todavía. Si os acordáis, en el salto masivo de la valla de, no recuerdo si era en Ceuta de Melilla, de hace un par de años, irrumpieron 10.000 marroquíes de golpe, muchos de ellos eran menores de edad, ¿no? Entonces se los devolvió a su país de origen, es decir, se los devolvió con su papá, con su mamá, con sus hermanos, etcétera. Que es donde tienen que estar. Bueno, pues algunas ONGs denunciaron que esa devolución había sido ilegal y el juzgado, ¿sabéis lo que dijo? Tienen razón, ha sido ilegal.
hay que ir a buscar a ese menor a Marruecos Quitárselo y devolverlo, a su mamá y quitárselo a su traerlo a mamá y traerlo de nuevo a España. Estamos completamente locos. Estamos completamente desquiciados. Pero Norberto, es que es legislación europea. La legislación europea... Pues habrá que desobedecerla. Claro, impide las devoluciones en caliente. Estamos viendo... Legislación europea, pues venga, vamos. Sí, vamos a fletar trenes que salgan de Algeciras hasta Bruselas. De Algeciras hasta Bruselas. Venga, ¿cuántos quiere usted? Venga, ¿quiere seguir con la legislación que prohíbe la devolución en caliente? Pues toma caliente. Patata caliente para ti. Para los suecos, para los noruegos. Y recuerdo que al ministro Marlaska, por las muertes del último intento de asalto, le están llamando en Europa y se está haciendo el loco que no quiere ir para que vaya a dar explicaciones, porque evidentemente la realidad y la verdad es la que hay, está grabadito. Está grabadito y hay muertos dentro del territorio español. Pero el problema es absolutamente claro. El problema, como decía Norberto, a través de las palabras del cardenal Sará, es de origen, es decir, el efecto llamada que se está haciendo a esa gente. Veniros para acá porque aquí os vamos a atender. Cuando no se están dando cuenta que y volvemos a lo de la dichosa Agenda 2030, que es que esto es así, está todo comunicado, está todo enraizado. Las grandes empresas y multinacionales se están yendo a África a saquear todas sus riquezas y sus materias primas. Y mientras nos están mandando a esta gente. ¿Y qué hacemos desde aquí? Veniros para acá, que os vamos a dar paguitas, veniros para acá, que os vamos a regularizar los papeles, veniros para acá, que vais a tener todos los derechos de un españolito nacido aquí. A todo esto. No, más derechos. Sí, porque el ejemplo que ha puesto Norberto, que el tío de la furgoneta más derechos. en Barcelona, 2.000 euros al 2.000 mes. euros al mes. Eso es. En A. Sí, Yo no conozco ni un solo parado español que gane 2.000 euros al mes. Ni un solo parado español. Y los hay apuñados, ¿eh? Sí. Pero Eduardo, porque es un problema irresoluble. Mira, es un problema mundial, ya ni siquiera tema de voluntad, ¿eh? Yo creo que sí es irresoluble o de muy difícil solución. Recordemos cuando las grandes potencias europeas tenían, por supuesto, en África sus colonias, lo que no tenía España porque eran provincias de España, pero Francia sí tenía colonias, Alemania tenía colonias, Inglaterra tenía colonias. ¿Qué es lo que hicieron? Absolutamente fue una labor de rapiña, de quedarse con toda la riqueza que había, sobre todo en África, ciñéndonos al continente africano. Y luego vino la segunda parte de las teorías políticas del mundo capitalista, que fue, bueno, como ya les hemos esquilmado bastante y ya las nuevas teorías de autodeterminación triunfaban en la ONU, ahora vamos a hacer eso, el ayudar al pobrecito negro en origen. ¿Qué ocurrió? Que al final el pobrecito negro siempre había uno que no era pobrecito, que era el más listo, que era el jefe de la tribu, que era el que se quedaba con toda la ayuda económica que les mandaban, el que se quedaba con todo, que lo siguen haciendo todavía, y llegaron a un punto que dijeron, esto tampoco nos compensa, porque estamos mandando miles de millones de dólares, de libras, de marcos en su momento, que se lo quedaba el reyezuelo de turno, no repartía entre sus conciudadanos y lo que se hacían eran pequeñas dictaduras en todos esos países. Esto me suena el dinero que viene de Bruselas y lo gastamos aquí los socialistas, ¿no? De Giscard d'Estaing, exactamente. Aquel hijo de la revolución repugnante con Bocasa. Con los diamantes de Bocasa. Tenía sus reyezuelos. El hijo de la gran perra del Giscard d'Estaing. Y lo que hacían era engordar económicamente, no a un país entero, ni dar ayuda a países subdesarrollados. Lo que hacían era engordar a esas pequeñas élites que normalmente tenían relaciones luego comerciales y económicas con la colonia, con el país de origen, con la metrópoli, y se hacían ricos pues los de la metrópoli y eso. Pero al final el pueblo, y además es cierto, dicen, no, está mal visto decir países subdesarrollados, es que era verdad, y es que siguen siendo subdesarrollados. Si es que hay en la mayoría de los países de África, siguen yendo prácticamente con taparrabos, eso sí, en muchos sitios con unos teléfonos móviles acojonantes. Y con un Kalashnikov. Exactamente, y con el Kalaka encima. Pero esa es la realidad de África, no hay otra. Y ahí en esa realidad se mueve muy bien el Islam. Ahí se mueve muy bien el Islam. Mira Boko Haram en Nigeria, claro. Bueno, nos tenemos que ir a publicidad, no sin antes anunciarles que se ha incorporado a la tertulia otro soviet azul, que es nuestro querido Jesús Muñoz. Me habían llamado muchas cosas, pero hasta ahora el soviet no, lo apunto. Ahora daremos caña. Ahora hablaremos del soviet, sí, del soviet de Miranda de Ebro, ¿sí? Que también les ha salido el tiro por la culata a toda la progresía. Publicidad y volvemos.
ya has decidido. ¿Qué quieres? Te has portado genial. Pero si no me han hecho nada de daño. ¿Entonces qué quieres? Un bocadillo de chorizo con pan normal. Antes no podía, pero ahora me lo comeré a bocados. En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 91 578 1311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa. Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. No te olvides, entra en la web de Decisión Radio, www.decisionradio.com y hazte miembro del Club de Amigos. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? ¿Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más. En La Fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería a medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de la Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en la calle Daribao 205, o visiten nuestra página web www.lafabricadecamisas.com. ¿Eres empresario pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad@decisionradio.com. Decídete por nosotros. ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de Seguridad, el factor humano es lo que cuenta. Paco Cecilio, moda que marca tendencia ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Paco Cecilio es un referente en la elegancia casual pero con mucho estilo. En cualquiera de nuestras tiendas distribuidas en la Comunidad de Madrid encontrarás la moda más apropiada para cada ocasión. Un estilo elegante, atemporal y abierto a muchos públicos y momentos del día. Estamos en Parque Corredor de Torrejón de Ardoz y el centro comercial La Dehesa de Alcalá de Henares. Y las 24 horas en www.pacocecilio.com. Paco Cecilio, moda hombre. Sabes que te quiero, ¿verdad? Nunca me lo dices. Porque ya lo sabes, pero en la forma en la que me has sonreído me ha salido. Entonces es porque te has enamorado de mi sonrisa. No, es porque ahora sonríes más. En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 91 578 1311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa. Cuando tus valores son claros, tomar decisiones se vuelve más fácil. Decisión Radio. Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. Bueno, Jesús Muñoz, debute usted. Supongo que no en la línea europea, que fue aquella que... ¿Se acuerdan ustedes de la Nochevieja de 2016? Hamburgo y Colonia. Sí. Cientos de chicas alemanas en la noche de Nochevieja violadas por musulmanes.
¿Cuál fue la reacción de Angela Merkel entonces y del gobierno alemán? Estamos hablando de Alemania, ¿eh? Alemania, que aun en su decadencia moral absoluta, sigue siendo una gran nación, un gran país. Bueno, pues Angela Merkel, el alcalde de Colonia y el alcalde de Hamburgo reunieron a los directores de periódicos, de medios de comunicación de esas dos ciudades y de Alemania en general, para pedirles que no propagasen la religión de los violadores y el origen étnico de los violadores, para no fomentar la islamofobia. Y como las violaciones continuaron en Año Nuevo y en días posteriores, se propuso en el Parlamento Europeo, al que yo sigo llamando Reichstag, aunque ya no se llama así, en el Parlamento alemán, que yo, repito, sigo llamando Reichstag. ¿Qué se propuso en el Reichstag? Bueno, pues para evitar las tentaciones de estos inmigrantes venidos de países que no se pueden nombrar y que practican religiones que tampoco se pueden nombrar, pues que, atención, esto se publicó, gobierno de Angela Merkel, que las mujeres en Colonia y en Hamburgo, a ver cómo funcionaba la cosa, para entender la situación al resto de Alemania, las mujeres en tren, metro, transporte público, viajasen en vagones distintos a los de los hombres. O sea, vagones para mujeres y vagones para hombres. Extendiendo así la responsabilidad de la violación masiva de Nochevieja y días posteriores de 2016 a todos los varones habidos y por haber en Alemania. Estas son las soluciones que nos ofrecen estos hijos de la gran chingada de la corrección política europea ante el Islam. Jesús. Como no sé exactamente, o que ojo como si os hubiera parido, entonces me imagino lo que habréis dicho en este tiempo. Lo que no quiero es a lo mejor reincidir en alguno de los temas. Imagínatelo y aciertas. Yo ayer, cuando se produjo el asesinato que pudo ser asesinato múltiple, otra cosa es que lo intentó cometer, pues no haya asesinado, entre comillas, nada más que a una persona. Además se comentaba que en una de las iglesias además estaban unos niños en catequesis, sí. Por lo tanto, pues, en la del sacristán, y precisamente dice que salva a los niños el sacristán. Ahora pues nos contarán un poco a poco más o menos detalles sobre el tema, que aunque no hubiera habido ningún muerto, es decir, solo heridos, no quita, o sea, si hay muertos mucho peor. Pero el problema de fondo es justo el que estáis diciendo. No solamente quién es el enemigo, sino quién es cómplice del enemigo. Y el cómplice del enemigo lo tenemos entre nosotros, lo tenemos en nuestras instituciones y, desgraciadamente, pues lleva muchos años siendo cómplice. Salgo a otra tertulia y precisamente comentaba que en este atentado en concreto, en otros también ha ocurrido, se cumplían 5 cosas. Por un lado, se ha juntado el tema del terrorismo con el tema de la inmigración, con el tema del Islam, con el tema de Marruecos y con el tema de la cristianofobia. Y esos cinco problemas que acucian a prácticamente a todo Occidente, pero a España mucho más, porque aquí tenemos lo peor de cada casa, tanto en personas que nos vienen como en instituciones que vamos cultivando y como en costumbres que vamos también metiendo como nuestras. Contra estas 5 cosas, el sistema tiene una palabra para cada uno. O sea, si denuncias por el tema del terrorismo, que aquí el terrorismo lo comete o bien los separatistas o bien la extrema izquierda o bien el islamismo, que es lo que ocurre, pues entonces rápidamente lo que te llaman es fascista, por decir esto. Si denuncias en connotación de la inmigración, este tipo era un inmigrante ilegal, que había entrado de manera ilegal, se le había permitido quedarse de manera ilegal y si hubiera estado más tiempo, pues le habríamos dado primero el permiso de residencia, luego la nacionalidad, paguitas, subvenciones y demás. Si denuncias todo esto, pues claro, el sistema rápidamente te dice que el malo eres tú porque eres un xenófobo. En el caso del Islam, si denuncias que es mentira esto de que sea una religión de paz, que es mentira que sea compatible con nuestra cultura, de Europa en general, pero mucho más en España, aparte nosotros somos la puerta de África, es decir, con más razones tenemos para tener miedo con todas las acepciones de miedo de lo que nos pueda pasar, cuando denuncias que este Islam evidentemente lo que busca es recuperar al Andalus, que para las víctimas de la LOSE el Andalus no es Andalucía, el Andalus es toda España, pues cuando denuncias todas estas cosas, pues rápidamente entonces te llaman islamófobo.
que cuando en este otro parámetro de este crimen, que es el tema Marruecos, cuando aquí denuncias que hay un lobby, como le llaman ahora, podamos sustituirla con cualquier palabra española. Mafia. Mafia se entiende mejor. Exactamente. Muy bien puntualizado, Juanma. Una mafia que es la concreción lingüística de los abogados. Una mafia proclive a Marruecos desde hace muchos años, no solamente desde Pedro Sánchez, no solamente desde Zapatero. No. Aquí acordémonos que el emérito, el emérito era hermano del sátrapa de antes. La ministra Trujillo. El ministro Trujillo con sus últimas declaraciones. Acordémonos de tanto, tenemos tantos y tantos ejemplos. Y Felipe González. Y ahora mismo Felipe VI pues será primo, ¿no? Pues si sus padres respectivos eran hermanos, pues ahora serán primos. Los primos somos todos los españoles por aguantar esta monarquía y por someternos a la otra. Pues si te metes con lo que es Marruecos, pues rápidamente entonces te llamarán racista, ¿no? Y el último apartado, el de la cristianofobia. En concreto, esto es catolicofobia, porque ha ido contra los protestantes, no. Es justo lo que yo iba a decir. Ni contra los calvinistas. Pero sí que es cierto que van contra los católicos. Otras doctrinas religiosas, por así decirlo, de África, que no son exactamente católicas, son cristianas, sí que están siendo absolutamente perseguidas, reprimidas, prácticamente desterradas. Unos tienen que huir para que no les maten y otros los matan o los queman directamente. Y eso lo hacen precisamente los islamistas. Pero cuando hablas de cristianofobia, entonces haces comparaciones de que esto exclusivamente no solamente lo hacen los islamistas, porque aquí podemos mencionar todo el caso de las cruces que han sido retiradas en España en los últimos años, que no han sido los islamistas las que la han quitado. No. Han sido las instituciones españolas en virtud de unas leyes completamente sectarias y manipuladoras que hacía que se quitaran. Y entonces esas cruces, precisamente, primero te decían, no, es que hay que quitarla porque pone caídos por Dios y por España. Le quitaban la plaquita y luego hay que quitarla porque era una cruz franquista y luego hay que quitarla porque era una cruz, punto. Y las han quitado y quieren quitar la cruz más grande del mundo y lo harán. Y por eso cuando también te opones a esto y denuncias esto, pues entonces ya te llaman fundamentalista, católico, claro. Es decir, que al final el propio sistema es el que no solamente propicia que se cometan estos atentados, no solamente les da armas, sino la que simplemente a la poca reacción, y mira que no me gusta utilizar el término reacción, pero a la poca reacción que se podía producir contra este tipo de crimen, este tipo de situaciones, es a nosotros, a los que nos acusa de ser los malos de esta película. Me acabo de enterar de ese comentario que ha hecho Macarela Olona. Yo ayer lo primero que dije en redes sociales cuando me enteré del crimen es que nos dirían, primero, que era un loco, que no lo están diciendo, segundo, que es un caso aislado, que no lo están diciendo, y tercero, que esto, lo malo de estos hechos, ni siquiera lo llaman asesinato, de estos hechos, es que da alas a la ultraderecha, a los xenófobos, a los racistas y no sé qué. Pues creo, pues como uno me acaba de comentar a mí, Norberto, esto lo ha dicho precisamente una Macarena Olona, que cuando nosotros a uno lo criticábamos se nos echaba la gente encima, porque claro, entonces estaba en Vox, y ahora precisamente los que eran antiguos sus correligionarios son los que más palos le meten, y se lo meten con razón por lo que está diciendo, pero vamos, es que era la misma y nosotros le estamos acusando de esa hipocresía. Pues claro, como aquí los hipócritas son los que mandan, pues ahí, Eduardo. Bueno, pues como hemos hecho memoria histórica y democrática sobre el Islam, yo vuelvo para cerrar esta cuestión, ahora iremos a otras, en las que también hacen el ridículo los progres del consenso europeo, del consenso de la OTAN y del consenso del 78, como en Miranda de Ebro, por ejemplo. Yo voy a cerrar el tema como lo he abierto. ¡Viva Don Pelayo! Y haciendo mío el lema de los caballeros teutónicos. Orden católica, orden de caballería católica, los caballeros teutónicos. Si venís a por nuestras cruces, encontraréis nuestras espadas. Bueno, algo así, un teutón en su celebérrimo discurso de Ratisbona, el grandioso Benedicto XVI, antes cardenal Ratzinger, ya advirtió a Europa de que el principal enemigo de la civilización occidental es el Islam. Es el Islam. Por eso la progresía europea, todos los mequetrefes del Parlamento Europeo, todos los mequetrefes de la industria europea y todos los mequetrefes de las universidades europeas hacían vudú con Benedicto XVI. El principal enemigo de la civilización occidental, o sea, de Europa, o sea, de la cristiandad, es el Islam, pero como decía Juanma antes, en su primera intervención, desde su fundación. Desde su fundación.
no por un quítame esas pajas de que si los ingleses estuvieron en tal sitio, los españoles en tal otro y los franceses. No, desde su fundación, desde Mahoma. El principal enemigo de la civilización occidental es el Islam. ¿Te enteras, Pedro Sánchez? Bueno, pues hemos hecho memoria histórica con el Islam. Vamos a hacer ahora, inauguramos la sección que les anunciaba. Abrimos un breve paréntesis, interesantísimo. Ya saben que a partir del día de la fecha, bueno, pues en Sin Novedad en el Alcázar hemos decidido abrir de la mano de Juanma Cepeda, que es, bueno, pues el Salvat, el Espasa, la Enciclopedia Británica y el Cosío, todo junto, de la memoria azul. Pero respetando, por supuesto, respetando los límites marcados por la Ley de Memoria Democrática. Adelante, Juanma. Pues efectivamente, Eduardo, creo que además es una obligación incluso actual, dada la situación histórico-política que estamos viviendo y la que después hablaremos. Tenemos aquí a Norberto, el jefe nacional de la Falange, con la denuncia que van a presentar contra la organización, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar a utilizar la ley. Vamos a contar a los españoles qué es la ley, qué es lo que dice la ley y quién está o debe estar protegido por esa ley. Y desde mi punto de vista, como abogado, como jurista y en gran parte como historiador de la Falange, bueno, pues vamos a abrir esta pequeña sección, minisección, que yo llamo Víctimas Azules. Víctimas porque creo que son y entran perfectamente en la calificación jurídica de víctima que designa la ley de memoria democrática, y azules porque en su gran mayoría vamos a hablar de víctimas de la Falange o falangistas. En esta nueva sección de víctimas azules, pues vamos a empezar por una mujer. Para que tampoco nos digan que el machismo, no, en la Falange había muchas mujeres y muchas mujeres que fueron víctimas de la intolerancia de la izquierda, de la intolerancia del Partido Comunista, del Partido Socialista, del anarquismo español de aquella época, para ser real, para ser ciertos y decir anarquistas menos, pero esa es la realidad. Y vamos a empezar por una mujer que se llamaba Carmen Cabezuelo. Ya voy a adelantar que no vamos a hacer una gran reseña biográfica, sino vamos a dar unos puntos importantes de su biografía política y de su final para que entronarlos después con la Ley de Memoria Democrática. Carmen Cabezuelo era una estudiante y jefa, fíjate, luego explicaremos, del sector de Falange de la Sierra de Madrid. Este es un tema curioso porque no se conoce. Y hablamos de jefa de Falange, no de la sección femenina. No se conoce ningún caso que de la Falange de la preguerra hubiera una mujer mandando una sección dentro de la Falange original. Bueno, pues repetimos, estudiante y jefa del sector de la Sierra de la Falange de Madrid. Vivía en el Escorial y era novia de José María Alfaro, uno de los máximos dirigentes de la Falange de Madrid, que era consejero nacional y miembro de la Junta Política. José María Alfaro era entonces un brillante escritor, un brillante periodista y un brillante intelectual, que era del círculo íntimo de José Antonio, tanto por su labor intelectual como por su labor política. Insistimos, era consejero nacional de la Falange y miembro de la Junta Política de la Falange. Para hacerlo rápido, el 19 de julio de 1936, es decir, ya iniciada la Guerra Civil y ya iniciado el periodo de aplicación que establece la Ley de Memoria Democrática, Carmen Cabezuela es detenida por Dionisio Fernández, que era el alcalde socialista del Escorial. La encarcela en la prisión municipal del pueblo hasta el 4 de octubre. Durante ese periodo de tiempo, los milicianos socialistas la sacaron hasta 5 veces de la cárcel para simular su fusilamiento, ya que Carmen se negaba a denunciar el paradero de su novio Alfaro y de otros falangistas. Esta era una actuación muy común de los chequistas o de los milicianos socialistas, que cuando detenían a un falangista, lo primero era sacar la información de otros falangistas para detenerlos y luego asesinarlos, y en este caso más porque, insistimos, Carmen Cabezuelo era la novia de uno de los máximos dirigentes de la Falange, era caza mayor y estaban como locos para buscarle y detenerlo.
Bueno, pues la sacan hasta 5 veces para simular su fusilamiento ante su negativa a denunciar el domicilio de posibles camaradas. Ante su silencio, la trasladan a una cárcel del pueblo cercano de Guadarrama, donde después de una parodia de juicio fue condenada a muerte. Es decir, la sacan de su hábitat natural y lo llevan a un pueblo muy cercano, le hacen una parodia de juicio y la condenan a muerte. Pero gracias a un amigo izquierdista consiguió que la pusieran en libertad y de inmediato, ya de libertad, ella huye de la sierra donde es muy conocida y se traslada a Madrid capital, a la casa de unos amigos. Y empieza a colaborar con la falange clandestina. En este punto, llamemos la atención de nuestros oyentes, a pesar de que efectivamente Madrid cae en zona roja, la falange, por supuesto, está ilegalizada desde antes de que empiece la guerra, y el ser falangista era ya, por el mero hecho de ser una condena de muerte, empieza a funcionar lo que se llama la falange clandestina, que son núcleos, células de falangistas que se ponen en contacto entre ellos y empiezan, dentro de sus posibilidades, a luchar contra el sistema terrorífico del Frente Popular en el Madrid de entonces. A finales de diciembre del 36, es decir, ya cuando han pasado 6 meses de iniciada la guerra, nuevamente es detenida y la meten en una checa comunista de la que incluso logra escapar y se refugia en la embajada de Finlandia. Contemos para los oyentes que no conozcan esta situación de España entonces. Los partidos políticos del Frente Popular, el Partido Comunista, los partidos y sindicatos, Partido Comunista, Partido Socialista, sindicatos como CNT, ¿qué es lo que hacían? Organizaban checas, siguiendo el ejemplo de las checas que se habían fundado por la Unión Soviética cuando toman el poder en la revolución comunista en Rusia. La checa que eran, normalmente eran, por ejemplo, un cine, el famoso Cine Europa de Cuatro Caminos de Madrid, un cine lo convierten en checa. Lo que ahora es el Círculo de Bellas Artes, era la Checa de Bellas Artes, por cierto, una de las más criminales y sangrientas. Sí, señor. Es decir, los partidos y sindicatos del Frente Popular de las izquierdas vulneran totalmente, no eran en esa democrática actuación, por supuesto, vulneran todas las leyes de la República y las anteriores, y ellos crean su propia justicia. ¿Y qué era crear su propia justicia? Crean sus propias cárceles, que eso eran las checas, y dentro de sus propias cárceles, en un principio, hasta que por la República se crean las leyes de tribunales populares, ellos administraban justicia. ¿Qué era administrar justicia? A ti te detenían por la calle porque eras falangista, pasabas por la checa de turno, dependiendo de qué milicia te hubiera detenido, ibas a una checa del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la CNT. De la que fuera. Primero, te intentaban sacar que delataras y que dieras direcciones de otros falangistas o no falangistas, de otros enemigos de la izquierda, y si no lo conseguían, después de torturarte, directamente te asesinaban. Esa era la justicia popular del Frente Popular en ese principio de la Guerra Civil. Pues bien, a Carmen Cabezuelo, como decimos, la meten en una checa comunista, logra escapar y se refugia en la embajada de Finlandia. Recordemos también que las embajadas de los países de fuera de europeas y de fuera de Europa que habían en Madrid fue el primer núcleo donde la gente se refugiaba para que no le mataran, porque al tener condición de sueldo fuera de España, es decir, la embajada de Finlandia, estatus diplomático, claro. Estatus diplomático, no podían asaltarla. Les dio igual, la embajada de Finlandia fue asaltada como otras muchas, por las milicias rojas, y se llevaron detenidos a todos los que había dentro, porque sabían que la gente que se refugiaba en las embajadas o era falangista, o era tradicionalista, o era de derechas, o era católica. Única y exclusiva. Con eso bastaba. Bien. Asaltan la embajada de Finlandia, los demócratas del Frente Popular la vuelven a detenida y la llevan a la cárcel municipal del pueblo segoviano de San Rafael. Se conoce que los activistas de izquierdas de la zona de la Sierra Norte, como la conocían mucho, dijeron, no, tráennosla para acá, que nosotros vamos a administrar justicia. Nosotros nos la apañamos. Fíjate que logra salir de la cárcel de San Rafael y en enero del 37... la vuelven a detener y la confinan en la checa de la Guindalera, ya en Madrid capital, hasta marzo del 37. En ese momento, después de, por supuesto, torturarla e intentar que siga delatando a sus camaradas como no lo consiguen, y para evitar que algún amigo o izquierdista volviera a conseguir la libertad por medio de esas amistades,
la dejan en libertad y le aplican la ley de fugas. Todos sabemos lo que es la ley de fugas. Cuando alguien te quiere matar, te dice, ya, puede usted irse, que no hay ningún problema, váyase. Y cuando has dado 4 pasos, te matan por la espalda. Fíjate que es curiosa, nunca se encontró su cadáver. Y cuando la asesinaron tenía 25 años. Bueno, pues Carmen Cabezuelo, evidentemente, yo entiendo, y cualquier abogado que se lea la ley, que tiene el carácter de víctima de la ley de memoria democrática, según lo dispone en el artículo 3 de la citada ley. Y además reivindicamos, y yo reivindico desde aquí, que se le reconozca como tal, de acuerdo con el artículo 1.2 de la meritada ley. Y ahora, fijaros, vamos a ver qué es lo que dice la ley de memoria democrática, para que la gente no diga, estos se han vuelto locos. Sí, sí. No, no nos hemos vuelto locos. La ley de memoria democrática dice textualmente, a los efectos de esta ley se considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido individual o colectivamente daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humano durante el periodo que abarca el golpe de Estado del 18 de julio del 36, la posterior guerra y la dictadura, hasta incluso ya entrada en vigor la Constitución. Pues bien, ¿Lo llamas golpe de Estado? Sí, sí, lo llaman golpe de Estado textual. Estoy leyendo textualmente. Ah, vale, estás leyendo eso. Sí, textualmente lo que dice el artículo. La realidad es que fue un alzamiento. Lo que dice el artículo. Bien, Carmen Cabezuelo, evidentemente, es una persona que sufre daño físico, puesto que la torturan y la asesinan, y lo realizan con una omisión clara de violando todas las normas internacionales de derechos humanos. Es decir, ni siquiera la llegan a juzgar, pero aunque la hubieran a juzgar, no hubo ningún amparo jurídico para defender su vida. Pero más aún, se nos dice la ley, asimismo es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieran persecución o violencia por razones políticas, como es Carmen Cabezuelo. Carmen Cabezuelo es perseguida y sufre por razones políticas porque era falangista. Ideológicas de pensamiento u opinión, evidentemente por su pensamiento u opinión falangista, de conciencia o de creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, aquí repite, la guerra de España y la dictadura franquista, hasta la entrada en vigor de la Constitución española. Y se debe promover su reparación moral y la recuperación de su memoria histórica. Pues bien, Carmen Cabezuelo, como muchos centenares o miles de falangistas que una vez iniciado el 18 de julio, lo que unos llaman alzamiento, otros golpe de Estado, podemos titularlo históricamente como queramos, fueron asesinados, fueron muertos, no fallecieron de una gripe, como antes muy bien habéis dicho, por su condición de falangista. Y yo entiendo que estamos cumpliendo escrupulosamente y reivindicando escrupulosamente con lo que establece la ley de memoria democrática, porque en un afán de engañar al pueblo español, que no es otra cosa, cuando yo empecé a leer y a estudiar esta ley, digo, nos están engañando los de Vox, y realmente no. Esto está reivindicando todas las víctimas que murieron de un lado o de otro a partir de la guerra civil, porque lo de antes no cuenta, pero es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque luego nos vamos a un artículo que Norberto conocerá bien, porque va a ser en el artículo en el que van a fundamentar la sanción contra la falange actual, y en ese artículo, después de todo esto que es como muy light, a cualquiera que le mataran por su opinión, por su creencia, todos son víctimas, pero luego hay otro articulito que es donde ya meten el sectarismo de la izquierda. ¿Y qué dice ese articulito? Pues mira, vamos a ver lo que dice ese articulito. Ese artículo, a ver si lo encuentro, dice, infracciones muy graves contra la ley de memoria democrática, y establece qué son esas infracciones muy graves. Y dicen, las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes,
inciten a la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaran al régimen dictatorial. Ojo, cuando esto entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares. Es decir, cuando te están diciendo en la ley quién es víctima, todo aquel que haya sido asesinado, sea de un lado u otro, pero solo es infracción cuando las víctimas son del otro lado. Son del otro lado. Y entonces los comunistas pueden salir libremente Claro, en una hombre. manifestación, puño en alto, con sus banderas, Sí, soldados sí, y sí. el martillo, Cantando la Internacional. cantando lo que quieran, reivindicando a papá Stalin, reivindicando a Mao, reivindicando a los Jemeres Rojos, que eso es Sagrado. pura libertad Pura libertad de de expresión y expresión. democrática. Ahora, Nosotros no. Ahora, si un falangista sale a la calle para recordar a José Antonio, para recordar a sus caídos, para recordar a lo que le dé la gana, siendo un partido absolutamente legal, con una camisa azul y cantando un Canal Sol, que es un himno legal, eso es una infracción muy grave, supuestamente, a la ley de memoria democrática. Pues no se preocupen, queridos oyentes, porque nosotros todas las semanas traeremos señor. para que recuerden Memoria que azul. también hay víctimas azules que existen, que tienen que tener amparo obligatorio por la ley de memoria democrática y que tienen que ser reconocidas como tales. Nos vamos a publicidad y luego nos contará Norberto esa persecución que ya está en marcha contra la Falange por el mero hecho de existir y por cantar un himno perfectamente legal de un partido legal, un himno que además su copyright es propiedad del Estado. O sea, el propietario del Cara al Sol es el Estado español. No des ideas, que los mismos cobran por la utilización. Resulta que el Estado español, el gobierno del Estado español, multa y pretende perseguir y encarcelar a los que cantan un himno cuya propiedad Es suya. es del Estado español. Anda, mejóralo. Publicidad y volvemos. Decisión Radio, porque tú ya has decidido. ¿Qué quieres? Te has portado genial. Pero si no me han hecho nada de daño. ¿Entonces qué quieres? Un bocadillo de chorizo con pan normal. Antes no podía, pero ahora me lo comeré a bocados. En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 91 578 1311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa. Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. No te olvides, entra en la web de Decisión Radio, www.decisionradio.com y hazte miembro del Club de Amigos. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. La Espumosa, ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia. Champán francés, spritz clásico y macerado con fruta natural. Tu gastrobar con terraza y buen ambiente. Un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar, el gastrobar de moda. Pablo, ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Sabes quién tiene la solución? ¿Quién?
Gafas Policía, y es que fabrica lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar mascarilla y que no se empañen, disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con su propia marca Gafas Policía. Además, son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplen con todas las calidades. Aptas para todos los públicos, puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en gafaspolicia.com y descubre todos sus modelos. Cuando tus valores son claros, tomar decisiones se vuelve más fácil. Decisión Radio. Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. A ver, don Mariano Calabuch, antes de Norberto Pico, quería... Rapidísimo. Ojalá los jóvenes de ahora, con 25 años, tuvieran el mismo compromiso que tuvo Carmen Cabezuelo. Eso sin lugar a dudas. Sin Era lugar otra a dudas. España distinta, Ojalá. era otra juventud distinta. Yo, en contra de lo que dice nuestro jefe Eduardo, sí sigo pensando que el pueblo español, aunque haya que rebuscarle mucho y arañarlo mucho, seguimos teniendo ese componente de rebeldía, de valentía, en su gran parte o en una pequeña parte. Eduardo cada vez es más negativo, Ego te absolvo, pero yo- yo sigo pensando que más tarde o más temprano ya no se llamará falange, no tendrá nada que ver, pero sí, ese espíritu rebelde, inconformista, de justicia, ese espíritu patriota sigue anidando, aunque esté muy adormilado. Bueno, pues ya me presentarás al percebeiro que arranque los percebes de sofá que hoy pueblan España. Percebeiro lo dices por Feijóo. Buen percebeiro será. Lo dices por Feijóo. Porque percebes de sofá. Bueno, Norberto, el perseguido. Sí, bueno. Han puesto un cartel tuyo, wanted. ¿eh? Wanted. Wanted, vivo o muerto. Entre los carteles y los ostiones que se lleva el pobre hombre. Esta semana fuimos protagonistas involuntarios de la actualidad porque efectivamente el ministra portavoz del gobierno confirmó que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática había abierto por fin un expediente sancionador, ¿no? Al respecto de los actos que se celebraron el 19 de noviembre pasado, promovido por dos organizaciones, Falange España de Ajons y la Falange, de forma conjunta, ¿no? Aquellos actos eran de homenaje a José Antonio Primo de Rivera y también una manifestación precisamente contra la ley de memoria democrática. Es verdad que todavía no ha llegado ningún informe ni ninguna denuncia, no tenemos ninguna confirmación, pero es verdad, claro, que si la ministra portavoz del gobierno lo dice, pues tarde o temprano llegará. He de decir que en función de lo que nosotros hicimos y promovimos ese día y de lo que todos los abogados que nos asesoran en estos temas nos dijeron, los actos que nosotros celebramos fueron escrupulosamente legales y respetuosos con la ley de memoria democrática. Lo que sucede es que España hace ya mucho tiempo que dejó de ser un Estado de Derecho, es decir, un Estado en el que se cumplen las normas, que son conocidas y que se cumplen, ¿no? Sino que aquí lo que se aplica es la ley del embudo. Entonces, ¿por qué digo yo, y esto le sorprenderá a alguno que nos escuche, por qué digo que pese a efectivamente haber ese día banderas de Falange, pese a haber brazos en alto, pese a cantarse el cara al sol, pese a haber camisas azules, pese a darse vivas a José Antonio Primo de Rivera, bueno, no se dieron vivas, se dieron presentes, que es como hacemos nosotros nuestra ritualidad, ¿no? Pese a todo eso, yo sostengo que fueron unos actos perfectamente acordes a la ley vigente. Primero, los organizadores somos partidos políticos perfectamente legales, mientras no nos ilegalicen. Todo llegará, pero de momento, legales. A día de hoy, somos partidos políticos perfectamente legales. Como partidos políticos deberíamos ser organizaciones especialmente protegidas por la ley, porque según la Constitución española somos de los que fundamentan el Estado. Exactamente, fundamentamos este Estado actual y contribuimos al orden democrático, y a ¿no? la pluralidad ideológica y a la conformación del pensamiento, bla, 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 bla. Con lo cual, en tanto que somos partidos políticos legales, deberíamos gozar de una especial protección, que al parecer no es así. Bildu sí la tiene. Pero más allá Falange de no. esto,
lo que la Ley de Memoria Democrática, como antes ha enunciado Juanma Cepeda, sanciona es, en primer lugar, la exaltación del franquismo, cosa que no se produjo en ese acto. Algunos se llevarán las manos a la cabeza. ¿Cómo? Banderas de Falange, brazos en alto, camisas azules, etcétera, etcétera, y no hubo exaltación del franquismo. No, porque no era el objeto. Dolorosamente. No era el objeto de la concentración. Es decir, podíamos haber hecho una concentración en el que elogiásemos, por ejemplo, la labor que hizo Girón de Velasco, ¿no? Bueno, pues eso a lo mejor hubiera sido dentro de lo que se puede tipificar como exaltación del franquismo. Pero es que la del 19 de noviembre no era el objeto ese, sino era el objeto recordar a José Antonio Primo de Rivera, señor, que fue fusilado en noviembre del 36, con lo cual malamente entra dentro de la calificación. José Antonio, víctima también. Víctima también, según la Ley de Memoria Democrática. Pero es que además la Ley de Memoria Democrática, y esto se redactó así porque los impulsores de la Ley de Memoria Democrática tenían unos informes que les decían, oigan, tienen que meter alguna coletilla porque si no, esto es anticonstitucional. Es decir, ustedes están prohibiendo la libertad de expresión, ¿no? Entonces, para que cuele como constitucional una norma que es evidentemente anticonstitucional, pusieron una coletilla. No se puede hacer exaltación del franquismo, ni de las organizaciones que lo conformaron, ni de sus dirigentes, ni de bla, 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 siempre que se haga con menosprecio de las víctimas. Es decir, tienen que concurrir esas dos cosas simultáneamente. Primero, exaltación del franquismo y segundo, menosprecio de las víctimas. Ya les digo yo que los falangistas jamás hemos hecho menosprecio de las víctimas. Al contrario. Porque si conocemos el decoro de morir por una idea, si hay alguien que lo conoce es Falange Española, cuyos fundadores fueron todos asesinados en los primeros años de fundación de la organización, con lo cual jamás hemos hecho menosprecio de las víctimas. Pero es que en ese acto, precisamente, lo comentamos y dijimos, nosotros jamás hemos hecho menosprecio de las víctimas, no lo vamos a hacer y es más, no vamos a tolerar que se haga en nuestra presencia. Con lo cual, ninguna víctima. Con lo cual, insisto, desde el punto de vista legal no hay por dónde cogerlo. Ahora, ¿qué es lo que yo interpreto? Primero, interpreto que el gobierno ha tardado tanto en poner en marcha este procedimiento porque es consciente de esto que digo yo, que no se incumplió la ley en ningún caso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno ha trasladado la idea a sus seguidores, señaladamente a los más ultras de los seguidores del gobierno, de que desde la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Memoria Democrática estaba prohibido el fascismo, genéricamente considerado. Entonces, sus seguidores se lo han creído, ¿vale? Y entonces van por la calle y observan una manifestación más o menos numerosa, donde hay brazos extendidos, donde hay banderas de Falange, donde hay camisas azules, donde hay invocaciones a José Antonio Primo de Rivera y vivas a la Falange, ¿no? Y entonces dice, pero vamos a ver, si nuestro gobierno había dicho que se había acabado el fascismo, ¿cómo puede ser esto? Esto es absolutamente ilegal. Por ejemplo, una comentarista de Televisión Española, no recuerdo su nombre, lo decía, bueno, yo es que fui comentando la noticia de la apertura de este expediente, decía, no, es que yo fui testigo porque lamentablemente había quedado para cenar con unas amigas y me topé con la manifestación. Y dice, y ahí evidentemente todo era fascismo, saludos nazis, todo eran saludos nazis, y todo era nostalgia. Ya, mire, pero yo, señora comentarista de Televisión Española, a la que yo le estoy pagando su sueldo, haga el favor de leerse la Ley de Memoria Democrática, porque la ley no prohíbe ni los saludos que a usted no le gustan, ni las banderas que a usted no le gustan, ni las ideologías que a usted no le gustan, y mucho menos la nostalgia. Es decir, por mucha nostalgia que usted dijese que había ahí, la nostalgia de momento no está prohibida, ni es sancionable. Bueno, de momento, digo de momento, todo llegará, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que el gobierno ha dicho, mira, no podemos decepcionar a nuestros seguidores, estamos haciendo el ridículo, estamos en año electoral, hemos aprobado una ley de memoria democrática y a la gente le parece que no sirve de nada, con lo cual nosotros vamos a abrir expedientes sancionadores. A estos tipejos de la Falange,
pues que los sancionen, porque total, que no le importan absolutamente a nadie. Que los tíos luego lo llevan a un juzgado y el juzgado dentro de X años les da la razón, pues nos quejamos de los jueces, decimos que igual que son machistas, son una panda de fascistas con todo. Hay muchos jueces fascistas, ¿no? Efectivamente. Y ya está. Y eso es lo que eso es lo que puede llegar a suceder. Veremos si esto sucede o no. Pero ya digo, yo creo que desde el punto de vista legal no hay motivo alguno para la sanción y que si llega la sanción será por motivaciones exclusivamente políticas. Ahora, que el día de mañana haya un juez que nos dé la razón, sí o no, pues ya lo veremos. Bueno, pues yo solo tengo que decirle a la ministra portavoz, esta horterilla manchega que lleva el mismo corte de pelo que Puigdemont, que venga a detenerme porque yo estuve en esos actos también. Venga usted a detenerme. Ya me sacará Juanma Cepeda mi alivio del trance. Me convertiré en autoabogado porque yo también me declaro delincuente por ir a un acto legal de la Falange. Venga usted a detenerme porque estuve en ese acto nostálgico. E incluso cantaste el Cara al Sol, ¿verdad? Como sí, claro que canté el Cara al Sol, por supuesto. Yo es lo único que canto sin desentonar. Estás haciendo un reconocimiento de hechos. Y por cierto, Bolaños, y la horterilla esta manchega, ¿cómo se llama? Isabel no sé cuántos. Rodríguez, ¿no? Isabel Rodríguez, la portavoz. La reconocerán ustedes. Esa la que siempre se ríe. La que siempre se ríe, que lleva el corte de pelo el mismo que Puigdemont. Tú y Bolaños, que queréis detener los brazos en alto. Bueno, pues mira, en Zamora hay una estatua de un ibero, un hispano, con el brazo en alto. Con el brazo en alto. ¿Sabes cómo se llamaba? Tontita. Viriato. Pues le pueden aplicar un delito de odio contra los romanos, a los que tenía aterrorizados. ¿Y por qué tiene el brazo en alto? Porque era el saludo nazi. ¿Por qué tiene el brazo en alto? Ya había nacido Adolfo Hitler en la época en que Viriato levanta a los íberos contra los romanos. Pues porque era el saludo de los íberos, el brazo en alto, de los pueblos íberos. De ahí toma la Falange el saludo. De los íberos, no de los fascistas italianos, ni de los nazis. Porque es un saludo de paz donde se demuestra que al enseñar la mano abierta vas sin armas. Claro, que vas desarmado. Que vas desarmado y era el saludo de paz de las tribus íberas de lo que entonces ya era España. Pues ala, venga, a desmontar la estatua de Viriato en Zamora. Jesús Muñoz quería... Sí, quería postillar alguna cosa. Bueno, A ti que te detengan también, ¿no? Sí, estuviste allí. Sí, tuve además cierto papel protagonista. ¿Cantaste también? Sí, y además, oyendo otras cosas, el somos culpable los coro, de la difusión previa del acto y de la difusión posterior del acto. Vamos, que a mí lo que le hicieron a la pobre Cabezuelo... A Paracuellos del Jarama directamente. Comparado con lo que me puede hacer. Tú a Paracuellos. Yo esto... como saben muchos oyentes, yo tengo una cierta relación de amor-odio con la prensa, porque como soy un poquito el Yo de odio. Y el gobierno de amor también. Ninguno. Mi relación con la prensa es de odio africano. Entonces, porque precisamente yo a lo mejor le comento estos actos que se van a celebrar y luego les comento lo que ha pasado, les invito allí a que vean lo que tal. Yo estuve acompañando a algunos periodistas de lo que se puede llamar prensa de todos los ámbitos, pero sobre todo de extrema izquierda, y ahí se quedaron un poquillo alucinados por el número de personas que había, que sí que es cierto, por el comportamiento. Ellos lo decían, un comportamiento ejemplar dentro de lo que esperaban que iba a ocurrir y tal. Bueno. Evidentemente, cuando ha ocurrido esto, que nos hemos enterado hace un par de días a primera hora de la mañana, que todavía no se ha recibido la notificación, pero ya la portavoz del gobierno, ya antes de nada, ya, como muy bien ha dicho Norberto, la horterilla manchega, para callar a sus huestes y decir, ojo, hemos hecho una ley contra los fachas, pero como los fachas siguen saliendo a la calle y se atreven a hacer lo que hacían antes, pues entonces lo que vamos a hacer es directamente sancionarles, tengamos razón o no. Ya está. Bueno, pues entonces cuando a mí la prensa me empieza a mandar esto, pues me mandan los recortes que han publicado ellos u otros medios, ¿no? Y entonces me río mucho porque algunos ponen textualmente eso no, pero que ponen textualmente datos que les ha filtrado la Brigada de Información a ellos, pero que todavía no hemos recibido nosotros, digo nosotros como los falangistas, las organizaciones, para ver de qué se nos acusen. Entonces yo eso lo tengo. Incluso en alguno de mis redes sociales he publicado las piezas de prensa donde viene. Y entonces la Brigada de Información pues menciona pues eso, que si Norberto dijo viva José Antonio, cosa que no dijo viva, pero bueno, que si dijo viva España, cosa que tampoco dijo viva, que si... arriba España. Más fácil que es, si está el vídeo en YouTube. Entonces, señor instructor de la causa, vaya al YouTube y copie literalmente. Pues esa es la Brigada de No hagan el ridículo. Esa es la Brigada de Información que fue allí para informarse y que informa así. Y entonces, para especificar lo malos que éramos, decían que habíamos cantado el Cara al Sol,
que además explicaba, no ponía la letra exacta, pero decía que se había cantado con el brazo derecho levantado, con la palma extendida hacia abajo. Les dije yo, gilipollas, si fuera hacia arriba estaríamos mirando a ver si estaba lloviendo o no. No, o pidiendo dinero. Parecería un socialista. Pidiendo dinero, claro. Entonces, Claro. y que incluso, y que al acabar se dijo los gritos estos, y que además fueron coreados de manera unánime con el presente y con el arriba. Pues claro. Pero claro, entonces esa misma prensa de extrema izquierda que me ha dicho, me dice, hombre, yo por lo que me han pasado aquí, dice, no veo, como muy bien ha explicado Norberto y como ha explicado antes también Juanma, con lo que es la ley de memoria democrática, no veo nada para coger algo distinto de lo que dice la ley, porque no habéis hecho esa segunda parte que es ese menosprecio a las víctimas con la arreglo tal. Pero hay un abogado en la mesa, con lo cual lo que está claro de esta ley, que la manera de ejecutarla es muy distinta a otras cosas. Hay gente que puede pensar que nosotros vamos a ir como falangistas a un juicio en el cual se nos va a acusar de una serie de cosas, nos vamos a poder defender ahí con unos abogados y entonces, bueno, pues que gane quien tenga que ganar. No. Aquí es una sanción administrativa con la cual te caen 100.000 pavos de multa, repito, 100.000 pavos de multa porque lo dicen ellos, y eres tú el que tiene que recurrir, y no sé si incluso pondrán una especie de fianza digo de eso, digo de la multa, o sea, o pagas y no recurres, claro. O por lo menos tienes que poner 50.000 euros, yo qué sé, me lo estoy inventando, pero decir algo para decir, Jesús, mientras se vea tener la razón, sanción será ejecutiva. La sanción es como una multa de tráfico. Exacto. A ti te llega una multa de tráfico a tu casa, sí, y aunque tú la recurras, tráfico te embarga la cuenta corriente, te quita los 100 pavos de la cuenta corriente y tú la recurres. Y tú sigues recurriendo, y cuando un juez te da la razón te dice, si te la da, te dice, oiga, la multa que le pusieron es ilegal, devuélvanle a este señor los 100 euros más los intereses de los 4 años que lo han tenido. Ellos recurrirán a quien tenga que recurrir y está. Es más, alguno de estos periodistas me decía en un apartado que porque se le han leído bien, que este tipo de multas, este tipo de sanciones, si la hacen por pronto pago, como la multa de tráfico, nos van a rebajar, Norberto, un 20% de la multa. Solo el 20%. No, si hay reconocimiento de los hechos, es decir, tienes que reconocer que has infringido. Exactamente, pero si hay reconocimiento, que es a lo que iba. Y te hacen un 20% de descuento. Entonces nosotros lo que vamos a reconocer, estamos reconociendo aquí en esta mesa, se está diciendo estos días por cosas que ha publicado tanto Manuel Aldrino como Norberto en sus redes sociales y demás, que lo que sí que reconocemos es que dijimos lo que dijimos, que hicimos lo que hicimos, claro. Que homenajeamos a una persona, entre otras, asesinada por los mismos que se han hecho inventado esta ley, y que eso sí que lo reconocemos. Lo que no reconocemos en ningún caso es que hayamos incumplido una ley que, aparte de ser sectaria, aparte de ser manipuladora y inconstitucional, como se va a demostrar, no sabemos cuándo, entre las cosas, porque vos ha tardado casi 3 meses con la nueva composición del Tribunal Constitucional. No, ni con la antigua. Olvídate, Jesús. Y con lo que tardan, además, pero lo que no vamos a reconocer en ningún momento es que hemos menospreciado a las víctimas. Es de las cosas, porque nosotros tenemos un sentimiento, como se comentó en ese acto, en el discurso propio, lo dijo Norberto, lo hemos dicho, nosotros que sabemos lo que es combatir por una idea, lo que sabemos lo que es morir por una idea, incluso lo que sabemos lo que es ser asesinados por una idea, no vamos a ser tan imbéciles de menospreciar a las víctimas simplemente porque estuvieran en el otro bando. Entonces, otra cosa es que puedas contar, como ha contado muy bien Juanma aquí, hechos verídicos, hechos constatables, hechos que además demuestran lo que se hizo en esa guerra. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a menospreciar a las personas que cayeron en el bando contrario. Y no lo vamos a hacer nunca. Todo lo contrario. Otra cosa es porque no saben lo que somos los falangistas. Todo lo contrario. Bueno, pues nos quedan 5 minutos. Permítanme, pero es que me voy a... Al peligroso facha de las balas, que no se nos olvide. Me voy a estas horas se puede decir, me voy a descojonar, porque se han quedado con un palmo de narices y con el mentón colgando a la altura del ombligo. Ya esperaban atribuirle al ancianito de 74 años de Miranda de Ebro, atribuirle, como dice Juanma Cepeda, una peligrosísima militancia fascista, a este que cogía petardos de las fiestas de su pueblo, los metía en un sobre y se los mandaba a Pedro Sánchez. Pegaba los sellos así con la lengua. Sí, dejando el ADN por todos lados en el sobre, en fin, estas cosas. Esta lumbrera de 74 años de Miranda de Ebro. Lobo solitario de la extrema derecha. De la extrema derecha. Bueno, pues este aquí que el ancianito de 74 años de Miranda de Ebro es más rojo que Lenin. Claro, que nos ha salido comunistón. Entra la policía, más rojo que Lenin, pues porque es que es prosoviético. Entra la policía en su casa y lo primero que ve es un cuadro de 2x2 de la Pasionaria. Así, para empezar, presidiendo el salón. Un cuadro de la Pasionaria. Además, la policía descubre en su casa propaganda de ETA, a favor de ETA.
toda clase de pasquines a favor de ETA. Y, por supuesto, propaganda prosoviética. Un fascista de O sea, manual. un fascista de manual, de libro. Creo que tenía hasta una estampita del Che Guevara Y hasta una estampita del Che Guevara. para completar O la sea, colección. a ver cómo se lo atribuimos ahora a este ancianito que, repito, cogía los petardos de las fiestas de Miranda de Ebro, los metía en un sobre, pasaba la lengua por el sello y por el cierre del sobre y lo enviaba. Dicen, gran labor policial para encontrarlo, coño, analizar el ADN. Pero Eduardo, el sello y del que sobre. no se nos olvide que 2 días antes, no una semana ni un mes, 2 días antes, prácticamente los telediarios de España abrieron con la siguiente noticia. El New York Times, ni más ni menos, acaba de publicar que después de una gran labor de investigación del FBI y más agencias semisecretas de los Estados Unidos, habían llegado a la siguiente conclusión: que todo esto era una operación propiciada por Putin. Putin utilizaba a un grupo de extrema derecha ruso, que ese grupo de extrema derecha ruso, en connivencia con un grupo de extrema derecha española, eran los que estaban mandando los artefactos explosivos no solo al presidente, los sino a petardos otras de las embajadas. fiestas patronales. Esto era la noticia con el que abrieron todos los telediarios y con la noticia del New York Times. Ya saben ustedes que el New York Times no sirve ni para envolver el bocadillo. Y el FBI ni te cuento. Está la prensa cojonuda que se le Nos cuela. vamos con la persecución de los falangistas. Creo que estaba en la manifestación, el viejo este de, estaba en la de las manifestación bombas también. estaba allí. El viejo prosoviético y proetarra. En defensa del detenido, es decir, que se llama Pompeyo. Y hay veces que el nombre te marca la vida. ¿Sabes quién No me estaba? desomen, el nombre lo es todo. Y Viriato, si es que ves como todo al final. Se llamaba Pompeyo y eso, claro, le ha marcado. Al lado, el sabor, al lado. No estaría en la manifestación que salía ayer gritando que te bote chapote, ¿no? Bueno, pues sigan ustedes, o sea, la horterilla esta, la ministra Isabel Rodríguez, ¿no? La horterilla manchega que lleva el mismo corte de pelo que Puigdemont. Fíjense ustedes, como no me estoy inventando nada, cómo lleva el pelito, el mismo corte de pelo que Puigdemont lleva la horterilla manchega esta. Sigue persiguiendo falangistas por cantar un himno cuyo copyright es propiedad del Estado. Manda carajo, el Cara al Sol. La propiedad. Un himno que incluso intelectuales izquierdistas han reconocido que es una bellísima canción. Y nada, los violadores ya sabéis. En Lérida acaba de salir uno que tiene aterrorizada a toda la población gracias al sí es sí. Y hay otro que ha salido, este es otro angelito de cuidado. En los 10 permisos carcelarios que se le concedieron, violó a 11 mujeres. No perdí el tiempo. Pero Eduardo, ya se sabe. La culpa Primer permiso carcelario, viola a una mujer. Y le vuelven a dar un segundo, y un tercero, y un cuarto, así hasta 10 permisos carcelarios en los que el tipo viola a 11 mujeres. Pero todo esto es culpa de los jueces fascistas. ¡Claro, hombre! Es que no de estáis Irene Montero. en donde tenéis que estar. Estaban La en la ley de memoria manifestación democrática es una ley maravillosa. La ley del sí es otra ley maravillosa. Pero las leyes son los jueces fascistas. Los jueces fascistas. Estamos rodeados de jueces fascistas. ¡Hala, a perseguir fascistas! Bueno, que nos vamos. Hasta mañana, amigos. Adiós. Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano.